y el tema Reportes de Sostenibilidad para Pymes en la Nueva Normalidad, a cargo de la expositora, la doctora contadora pública Zoraida Ramírez Gutiérrez, Colombia. Contadora pública, PhD de Contabilidad y Finanzas Corporativas. Cuenta con un magíster en Administración Económica y Financiera, así como también un magíster en Administración, especialidad Finanzas Corporativas. Es docente titular del Departamento de Ciencias Contables en la Universidad de Cauca, Colombia, y ha desempeñado cargos de vicerrectora administrativa y de cultura de la misma universidad. También es directora del Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión, CREIP, y directora docente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, AICO Gestión. Además, contamos con la presencia del MBA Contador Público Colegiado Rolando de la Cruz, quien será el moderador. Contador Público por la Universidad Nacional de Trujillo. Maestría en Contabilidad con mención en Banco y Finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Trujillo. MBA en Dirección Bancaria y Mercado de Capitales. Conferencista y docente. Actualmente es gerente general del estudio contable DIB, gerente consultor de Costing and Business, consultoría en costos, finanzas y proyectos de inversión. Cuenta con membresía internacional por The Institute of Internal Auditors, Inc. New York, desde mayo del 2008 hasta la actualidad. Es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Le cedemos la palabra al señor Rolando de la Cruz. Bienvenido a ambos. Muy buenas noches. Es un placer estar en este día tan especial por el Día del Contador, la Semana del Contador Mejor Expresado, donde vamos a tomar el tema de reporte de sostenibilidad para pymes en la nueva normalidad, ¿no? Esta parte de la normalidad, pues simplemente la parte de los reportes nos llevan a pensar qué es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Sabiendo que la micro o la pequeña y mediana empresa pues forma parte de un aporte importante en el tema de la mano de obra a nivel de las empresas en Latinoamérica, ¿no? Y de manera especial en Perú. Entonces, nosotros vemos que este tema es bastante importante, porque también hay un efecto en el Producto Bruto Interno, y de hecho que si es que a este sector pues importante de la economía no se le presta la atención debida, vamos a tener problemas con la posición de demanda en el mercado, ¿no? Tenemos ahí el tema de las familias, que si no tienen dinero no demandan y entonces va por ese lado, y los retos también, los cambios, la innovación, la regulación que tiene que ver con este importante tema. Y yo dejo en las palabras de Zoraida Ramírez para que nos dé su ponencia y podamos tener la oportunidad pues de gustar este importante tema a través de su experiencia. Por supuesto que al terminar su exposición vamos a hacer una rueda de preguntas con los cuales queremos su colaboración. Bien, te dejo, Zoraida, en las palabras tuyas para que nos acompañes en este importante evento. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rolando. Pues un saludo especial para ti y un agradecimiento muy especial por esta invitación a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Felicitarlos en su Semana del Contador Público. Sé que siempre es importante recordar y conmemorar estos días porque hace relevante muchos asuntos del ejercicio profesional y, por supuesto, de la disciplina contable en estos entornos de tipo académico, donde compartimos un poco de experiencias que se gestan tanto en el campo académico como profesional. Bueno, comenzaría un poco con compartir, creo que voy a compartir la presentación. Es un tema supremamente importante y relevante, no solamente en estos tiempos, sino que probablemente no sé si, creo que voy a
¿Se está viendo allí la presentación? ¿O no? Sí, es correcto. Sí, No se ya ve. está, sí. Ok, bien. Lo voy a poner aquí en pantalla completa para... Bueno, creo que sí, ahí está. Bueno, corté un poco para estar aquí concentrada en la presentación y les decía que es un tema muy interesante en estos tiempos, pero yo creo que es un tema interesante no solo por el tiempo de la nueva normalidad, como lo han llamado ustedes allí, sino por el tiempo en el que vivimos, en el que se gestan muchos cambios a nivel global, ¿sí? Entonces, hablar de los reportes de sostenibilidad en las pymes, en esta nueva normalidad, pues precisa gestar algunos asuntos en un primer momento y es relativo a qué trabajaríamos aquí un poco y qué les quisiera yo compartir en esta charla un poco tipo conversatorio, porque, bueno, son muchas cosas que uno podría decir en este tema de la responsabilidad social empresarial, en el tema de la sostenibilidad. Entonces, lo primero es hablar un poco de los antecedentes y por qué hablar de sostenibilidad o sustentabilidad, algunos conceptos que es necesario compartir, qué es esto de los reportes o de los informes o de las memorias, tanto de sostenibilidad como de responsabilidad social empresarial o del balance social, y el asunto de la aplicabilidad en pymes, sobre todo un poco desde la mirada de los obstáculos, las limitaciones o las restricciones, pero también de esas oportunidades y retos que se gestan en el mundo de hoy. Así entonces es importante hablar muy rápidamente de esos antecedentes y debemos partir un poco de la tipología de los cambios del mundo de hoy, ¿sí? Pero cuando hablamos de esa tipología de los cambios tiene que ver de hace algunos años atrás, no necesariamente de lo que llevamos viviendo este último año y medio. Uno es que la población mundial ha aumentado drásticamente, cada vez más personas viven en las ciudades, los rascacielos, es decir, los edificios cada vez son más y más altos. Este mundo del Internet ha llegado para quedarse y precisamente estamos aquí gracias a esto. Las redes sociales son omnipresentes, nos están viendo allí por Facebook y eso de las redes sociales ya hace parte de nuestras vidas. Todo el mundo tiene al menos un teléfono móvil, ¿sí? Casi que ahora es el computador, la tablet, el móvil. Bueno, hay una incredulidad en el sistema financiero, es decir, ya nadie cree en los bancos y por eso se gestan otras dinámicas en materia de intercambios monetarios y otros asuntos en estos términos financieros. Los coches autónomos están a la vuelta de la esquina, es decir, esto no es de ciencia ficción, sino que ya los tenemos allí. El cambio climático es ya evidente. En algunos momentos pareciera que esto también era ciencia ficción, pero no. Eso está allí y es serio. Múltiples problemas sociales están en el centro del debate público y este último punto es trascendental, sobre todo para nuestros contextos latinoamericanos. Esto es un poco para darle inicio a lo que son los cambios que se gestan entonces en las empresas, ¿sí? Entonces, en las empresas hablamos de la velocidad de la desregulación, ¿sí? El entorno cambia cada vez más rápido, aparece todo ese tema del gobierno corporativo y todo esto que se gesta como inclusión, equidad, democracia, el compromiso ambiental. La competencia para las empresas cada vez es más difícil, muchos competidores, esto de la velocidad de los cambios está allí y son cambios que son para el mundo de hoy, pero aquí hay un resumen pues de esos cambios para las empresas, ¿sí? En términos de la tecnología, ¿sí? Pues hay que hablar de todo este tema de la transformación digital, que afecta también los cambios para las empresas, y es decir, las empresas tienen que estar allí a la vanguardia o pensar por lo menos en esas herramientas de tipo tecnológico, y toda la satisfacción al cliente y la orientación al cliente cada vez también es más veloz y hay que estar mucho más cerca de esos clientes. Pero los cambios no son solamente para las empresas, también hay cambios para los individuos, cambios culturales, cambios en los hábitos, en las rutinas, en el entretenimiento y en el mismo consumo, cambios en el mundo del trabajo, y repito que esto es de hace años, pero pareciera que lo vemos hoy con más potencia y mucho más énfasis, ¿sí? Este mundo del teletrabajo, de las estancias de trabajo, el trabajo por proyectos, el tema de la autoformación, ¿sí?
Y hay otros instrumentos de apoyo para la vida del ser humano, como la tecnología misma, que hoy nos facilita muchas cosas para la vida, la misma telemedicina, la evolución genética, todos estos asuntos que son instrumentos para el apoyo a la vida del ser humano. ¿Por qué hablar de todos estos cambios? ¿Por qué es necesario hablar de cómo surge entonces esto de la responsabilidad social empresarial? Y entonces es importante hablar de que el foco de la atención para la promoción de prácticas responsables comenzó fundamentalmente con las grandes empresas multinacionales, debido pues fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque esas grandes empresas o esas grandes multinacionales tenían un elevado impacto económico, social y ambiental, pero también por su importante injerencia en temas globales como el tema de la corrupción, el tema de la ética, el tema del cambio climático, de los derechos humanos y de la cadena de valor. Miren ustedes que esto del surgimiento de la responsabilidad social empresarial no es una cosa nueva, sino que casi que es una consecuencia lógica de todas las tipologías de cambios que vivimos hace más de 10 años. ¿Sí? Así entonces, ¿sí? Ese surgimiento de la responsabilidad social empresarial tiene dos fases o dos, digamos que dos momentos. Un primer momento es el que se da en la primera mitad del siglo XX, en la que esa responsabilidad social empresarial surge de manera espontánea y está dado pues desde las organizaciones y hacia la comunidad y se empieza un poco a gestar y a pensarse en la organización como responsable de ese bienestar social. Y entonces, en ese primer momento, las actividades puntuales que se desarrollan en esa temática son actividades de filantropía, en las que la empresa empieza a devolver mediante algunas categorías de beneficios lo que tomaba o lo que agarraba de la comunidad. Ese es un primer momento. Pero en la segunda mitad del siglo XX, ese tema digamos que se transforma un poco y se refiere a la capacidad de las organizaciones para influir en el bienestar y en los problemas de la sociedad. Ya no es que la empresa va y deja algunos recursos, sino que la empresa influye en el bienestar y en los problemas de la sociedad. Hay una crítica exigencia de la sociedad a las organizaciones, es decir, la sociedad le pide a las organizaciones y las obliga a devolver a las empresas, las obliga a esas empresas a devolver lo que toman de la comunidad. Así entonces, la responsabilidad social y aún más el tema de la divulgación, que es un tema que cobra importancia, no es solamente que pareciera que ser responsable sea un tema de cómo impacto en la comunidad o cómo impacto en lo ambiental, sino que tiene que ver con el tema de la divulgación, de mostrar que efectivamente soy responsable. Entonces, ese tema de la responsabilidad social y más ese tema de la divulgación surgen como una forma de dar respuesta por parte de las organizaciones a esas partes interesadas, a esos grupos de interés, a esos stakeholders. Es decir, es una forma de rendir cuentas. Entonces, miramos un poco cómo se transforma este asunto de la responsabilidad social, dándole un adjetivo de responsabilidad empresarial o responsabilidad corporativa. ¿Y qué hay allí? Pues puntos esenciales que tienen que ver con el aumento de la divulgación, es decir, mostrar de manera voluntaria lo que estoy haciendo y esos impactos que se están gestando, ¿sí? Entonces, ¿divulgo qué? Información social y divulgo o muestro o informo información ambiental. Pero sumado a esa divulgación, pues se habla de rendición de cuentas y esa rendición de cuentas, pues es lo que hemos denominado la accountability, ¿sí? Sumado a qué? Al tema de transparencia, casi que esas dos están muy juntas, ¿sí? Lo de rendición de cuentas y transparencia, casi que si rindo cuentas, me veo que soy transparente, ¿sí? Es un tema allí que detrás es posible que esté el concepto de confianza, bueno, pero eso ya será producto de otra charla. Y ligado a estos tres asuntos de divulgar, rendir cuentas, ser transparente, es cómo aparecen las presiones sociales y las de mercado. ¿Para qué? Para una mejor gobernanza y un comportamiento social responsable. Mejor gobernanza, y allí se juntan entonces muchos asuntos en este tema de la gobernanza, temas de equidad, de justicia, de género, de democracia, bueno, y otra cantidad de
asuntos que se plantean en el tema de gobernanza. Así entonces, ¿sí?, tenemos algunos consensos actuales en materia de esa responsabilidad social empresarial, ¿sí?, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la instrumentalización, que es un poco lo que nos trae aquí, ¿sí?, este tema de los informes. Entonces, la responsabilidad social empresarial ha evolucionado, se me fue un poco allí, ha evolucionado esta responsabilidad social de la mano de la voluntariedad, es decir, esto es voluntario, es porque las empresas quieren, es porque el individuo quiere, ¿sí?, porque está dispuesto a. Este tema de la responsabilidad social empresarial, si habláramos de obligatoriedad, casi que desnaturaliza, ¿sí?, su esencia. Un segundo acuerdo es que esa responsabilidad social empresarial es un campo, pues, aún complejo, indefinido, con múltiples concepciones, con múltiples visiones, ¿sí? Estamos apenas un poco configurando mejor toda su comprensión porque implica una múltiple mirada, ¿sí? Pero definitivamente hay quienes apuestan a que es preferible esa responsabilidad social empresarial blanda de muchas miradas que aún está en construcción a una mirada que no, que la evite o que tenga una ausencia de ella, ¿sí? Así entonces las prácticas e iniciativas de responsabilidad social, y aquí sin darle ese adjetivo, han ido evolucionando a partir de las demandas de la sociedad. Es decir, es a partir de lo que piden allá afuera, de lo que se pide externamente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esas demandas de la sociedad? Pues porque hay una comprensión y una interacción con esas partes interesadas. Por lo tanto, entonces, esa responsabilidad social empresarial se debe alinear con la estrategia de los negocios, ¿sí? O con la estrategia de la organización, de la entidad. Y por último, un último acuerdo es que se debe conseguir un trabajo coordinado en pos o que prospere por la transparencia, y eso implica el carácter universal y transversal de criterios que nos permitan medir, comparar y evaluar el avance en el camino hacia el desarrollo sostenible. Esos 4 acuerdos en materia de instrumentalización son muy importantes porque eso lo que hace es propiciar que efectivamente aparezcan, digamos que una malla de herramientas, ¿sí?, o un conjunto de herramientas que nos ayuden a cumplir esos acuerdos. ¿Esto por qué? ¿Y por qué estas palabras un poco aquí? Es importante decir que el mecanismo por excelencia para expandir una concepción es su instrumentalización. Por eso, esos acuerdos en materia de tener herramientas o de tener algunos elementos que nos permitan comprender y llevar a cabo y gestar algunas prácticas en materias de esto que hemos denominado responsabilidad social empresarial. La gerencia y la gestión pues se caracterizan fundamentalmente por su vocación a la acción, a la ejecución y a la instrumentalización. Pasamos entonces al tema de conceptualización, ¿sí? Estos son un poco los antecedentes y un poco una cantidad de tips allí para ver por qué todo este tema de la responsabilidad social empresarial, pero es importante conceptualizar algunos términos. Primero, hablar de responsabilidad social, porque es importante quitarle el adjetivo para saber qué es eso y a dónde hemos llegado. Esa responsabilidad social es la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en los sectores con los cuales ella tiene una relación en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse. Mire que cuando hablamos de responsabilidad social, pues aquí hablamos es un poco del desarrollo integral y de cómo la empresa, ¿sí?, digamos que se vincula con cada uno de los actores que tienen que ver con ese desarrollo integral, ¿sí? Pero cuando hablamos ya de responsabilidad social empresarial, ya hablamos es de un proceso de integración voluntaria por parte de las empresas, ¿sí? ¿De qué? De preocupaciones tanto sociales como medioambientales, tanto en sus operaciones comerciales como en sus relaciones con otros o con sus interlocutores. Por eso ser socialmente responsable no significa solamente cumplir obligaciones de tipo jurídico,
sino que también tiene que ver con ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más. ¿En qué? En algo que denominamos capital humano, bueno, en nuestras personas, los trabajadores, los empleados, en el entorno, que es un poco la parte ambiental, y las relaciones con los interlocutores, es decir, con todas esas partes interesadas. ¿Cuáles son los elementos comunes en todas las definiciones de esa responsabilidad social empresarial? Pues la relación empresa-sociedad, eso es un elemento común, que minimiza o intenta minimizar el impacto en la sociedad de las operaciones de las organizaciones, tanto en términos que económicos, sociales y ambientales. Y 3, el tema de la voluntariedad en la actuación organizacional para llevar a cabo ¿qué? Conductas sostenibles alineadas con la estrategia. ¿Cuáles serían entonces los requisitos de esa responsabilidad social empresarial? 2, el tema de la divulgación, que implica informar y justificar lo que se informa, y evaluar, porque evaluar implica someterse a juicios o a sanciones por incumplimiento con compromisos que hayamos adquirido previamente. Así también, bueno, es necesario hablar de la sostenibilidad porque hemos mirado mucho el tema de la responsabilidad social empresarial y cómo se vincula entonces la sostenibilidad en términos conceptuales. Pues en términos conceptuales la sostenibilidad tiene que ver con 3 o varias o muchas dimensiones. En este caso hablaríamos de la dimensión social y ecológica, que digamos que deben equipararse o equilibrarse con la dimensión económica, ¿sí? Entonces, un poco la dimensión social con ese bienestar social o renta per cápita, y la dimensión ecológica que tiene que ver con la naturaleza, el medio ambiente, el resarcimiento de ciclos, pero que deben equilibrarse con la dimensión económica dada desde el crecimiento económico. ¿Qué es entonces el desarrollo sostenible? Yo creo que en todos los documentos y en todas las charlas de sostenibilidad, pues es necesario mencionar el reporte Brundtland de 1987, donde nos indica que el desarrollo sostenible tiene que ver con la satisfacción de necesidades de estas generaciones presentes, pero sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Allí podríamos criticar un poco digamos que estas líneas de conceptualización del desarrollo sostenible, aunque no es materia de esta charla, ¿sí? Pues uno pensaría cómo hacemos para saber realmente cuáles serían esas necesidades de las generaciones futuras y cómo usar, digamos que todo el entorno presente para que eso sea posible. Así entonces el desarrollo sostenible es soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social, ¿sí? Por lo tanto, lo sostenible, cuando se habla de sostenible, pues se halla en el ámbito externo o exógeno, en contraste con cuando hablamos de desarrollo sustentable, porque algunos dirían, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues lo sustentable se basa en condiciones económicas, también sociales y ambientales, pero que le permitan sostenerse de manera autónoma y sin afectar los recursos. Ahí hay la diferencia sustancial, porque la sustentabilidad se considera, o ese desarrollo sustentable se considera un sistema endógeno, no precisa la intervención humana o la intervención externa. Allí entonces podríamos hablar de la perspectiva multidimensional de la sostenibilidad. Esto es un gráfico un poco para dar cuenta de que cuando hablamos del tema de sostenibilidad, de sustentabilidad, de responsabilidad social, pues tenemos que abordar múltiples dimensiones, ¿sí? Entonces, tanto la social, la dimensión económica, la dimensión ecológica o ambiental, la dimensión de la gobernanza, ¿sí? Y cada una de ellas tiene que gestarse y en este caso pues un poco instrumentalizarse, que es digamos que el objetivo de esta charla. Son dimensiones entonces coequivalentes, interconectadas y sobrepuestas. Pasando entonces a nuestro tema de reportes, ¿sí? Tendríamos entonces que hablar de que cuando hablamos de reportes o de informes de sostenibilidad, uno también puede hablar de reportes, puede hablar de informes y en muchos casos se habla de memorias de sostenibilidad. Aquí voy a mostrar solo un grupo de ejemplos de esas memorias o de esos instrumentos o de esa caja de herramientas que tenemos para gestar informes de sostenibilidad o informes de responsabilidad social empresarial.
tenemos la norma de aseguramiento AA1000, la ISO 26000, el Global Reporting Initiative, que es el, digamos que más utilizado hoy, o bueno, digamos que el que goza de un mayor prestigio, ¿sí? Y muchos hablamos del GRI 2, GRI 3, bueno, ya tenemos ahora el Global Reporting Initiative en su cuarta versión, pero está también el balance social y está la norma de Social Accountability 8000, ¿sí? Y vamos a ver en qué, digamos, cuáles son las cosas que se gestan en cada uno de esos reportes, informes o memorias. ¿Qué hace la norma de aseguramiento AA1000? Pues este es digamos que un estándar de aplicación general para evaluar, atestiguar y fortalecer dos cosas fundamentales: la credibilidad y la calidad del informe de sostenibilidad de una organización y, por supuesto, de sus principales procesos, sistemas y competencias. Provee además pues una orientación sobre elementos claves del proceso de aseguramiento. Pero este es un estándar muy interesante porque tiene que ver con este tema del informe de sostenibilidad y cómo, digamos que da fe de que es un informe, digamos, en ese sentido de procesos, sistemas y competencias de una organización. El otro reporte que tenemos es el de la ISO, digamos que es la ISO 26000. ¿Y qué hace esta norma de calidad? Pues proporciona una guía a las organizaciones sobre principios, temas centrales relacionados con la responsabilidad social, métodos para implementar principios de responsabilidad social en todas las actividades diarias de una organización, incluyendo pues obviamente todas las actividades que involucran a las partes interesadas o a las stakeholders. Entonces es una norma, ¿sí?, que da cuenta del asunto de la responsabilidad social en términos generales en una organización. Los principios de responsabilidad social que se involucran tienen que ver con 7 ítems o 7 principios: rendición de cuentas, el tema de transparencia, el tema de comportamiento ético, el respeto tanto por quién, por los interesados, por la ley, por las normas y por los derechos humanos. Entonces miren ustedes que aquí ya hay una amplia gama de qué se incluye en temas de responsabilidad social. Y en este caso esta norma no dice responsabilidad social empresarial ni dice sostenibilidad, habla solo de responsabilidad social, ¿sí? Los aspectos centrales en los que está esta norma tiene que ver con el gobierno de la organización o el tema de gobernanza, el tema de derechos humanos, prácticas laborales, la parte de medio ambiente la incluye allí, ¿sí? Las prácticas de operación justa, ¿sí? Las cuestiones, bueno, este punto quinto tiene que ver un poco con el asunto de la equidad, ¿sí? Están las cuestiones de los consumidores y la participación y desarrollo comunitario. Entonces, allí hay una amplia gama de aspectos de responsabilidad social y basado en algunos principios importantes que esta norma contempla. El balance social, que digamos que es otro informe, que es otro reporte, ¿sí? Pues es un instrumento en el que se registra tanto en términos cuantitativos o en términos cualitativos el desempeño, pero el desempeño social de una empresa. ¿Cómo se muestra? Se muestra a través de un reporte denominado balance social y es un instrumento pues de gestión que obviamente sirve para planear, también, bueno, un poco para lo que sirven todos los informes que son para organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar. Pero aquí es muy importante decir que aborda tanto aspectos de tipo cuantitativo como cualitativo, pero en la gestión de tipo social de una empresa, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a metas preestablecidas en ese balance social. ¿Qué tenemos en ese balance social? Tenemos que, digamos que eso fue un modelo presentado, aquí tenemos pues como una réplica de lo que se presentó en 1987 por la ANDI, la OIT y la Cámara Junior aquí en Colombia, y tenía que ver con dos áreas, un poco el área interna y el área externa. En el área interna tenía que ver con todo lo que sus relaciones con los trabajadores en 3 campos, entonces hablaba de sus características sociolaborales, los servicios sociales y la integración y desarrollo, y en la parte externa, al cumplimiento de la responsabilidad social con los demás actores externos,
clasificándolo también en 3 campos: las relaciones primarias con esos externos, con la comunidad y con otras instituciones. Ese era entonces nuestro balance social. ¿Qué otra norma tenemos? La norma de Social Accountability 8000, que especifica los requisitos de responsabilidad social que le permiten a una compañía pues varios asuntos. Uno, desarrollar, mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el objeto de manejar aquellos asuntos que están bajo su control o influencia, ¿sí? Entonces, todos esos requisitos de responsabilidad social, y demostrarle a los interesados, a esos stakeholders, que sus principios, procedimientos y prácticas estaban conformes o estaban de conformidad con los requisitos impuestos por esa norma, ¿sí? Entonces, es una norma de rendición de cuentas. Y tenemos nuestro reporte bandera, que es el GRI, y esto sí, digamos que es muy importante mostrar lo que nos indica en su apartado a qué se refiere esta memoria. Dice: la elaboración de informes de sostenibilidad, ¿sí?, promovida por los estándares GRI o Global Reporting Initiative, es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos. Es primer componente importante. ¿Sobre qué? Sobre impactos económicos, ambientales y sociales, cosa que también tienen los otros reportes. Algunos, digamos, que se centran mucho más en lo social, algunos más en lo ambiental, algunos en la verificación, ¿sí? Pero aquí lo dice tácitamente, es decir, sobre esos impactos, ¿sí? Y por ende las contribuciones. Y ojo con esto, contribuciones positivas o negativas. A veces creemos que hacemos reportes o memorias para mostrar cómo cuidamos el medio ambiente o cómo cuidamos a los trabajadores, pero aquí es un reporte de impactos, tanto positivos como negativos. Y por ende, entonces, son esas contribuciones positivas o negativas al objetivo de desarrollo sostenible. Y aquí ya involucra el término de objetivos de desarrollo sostenible, que también puede ser materia de otra charla, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y lo involucra ya en este reporte. Estos estándares, entonces, crean un lenguaje común, que es otra de las cosas, digamos, que un poco a reflexionar frente a cómo estandarizamos, cómo homogenizamos una práctica de responsabilidad social, una práctica de sostenibilidad. Entonces, por esto estos estándares crean un lenguaje común para las organizaciones y los grupos de interés, con el cual esos impactos que indica, que son económicos, ambientales y sociales de las organizaciones, pueden ser comunicados y comprendidos. Es decir, está el tema de la divulgación, demostrar públicamente lo que se hace y los impactos de lo que se hace. Estos estándares se han diseñado para fomentar entonces la comparabilidad, por eso el asunto de ser un estándar y de tener un lenguaje común, pero también de la calidad de la información sobre esos impactos y posibilitar una mayor transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones. ¿Cuáles serían entonces los pasos para elaborar una memoria como la memoria GRI? Pues un elemento fundamental que hay allí es el principio de materialidad, ¿sí? Entonces mire cómo un principio que hemos trabajado de pronto en la contabilidad, un principio que hemos trabajado en la auditoría de cuentas, ese principio de materialidad se traslada a los reportes de sostenibilidad. Tenerlo en cuenta en el proceso de preparación de la memoria de sostenibilidad o el informe de sostenibilidad que plantea el GRI, ¿sí? Entonces, allí se deben determinar bajo este principio algunos aspectos materiales. ¿Qué son esos aspectos materiales? Pues son los que reflejan los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, ¿sí? Esto es de las cosas que empiezan a gestarse allí, aunque ya, digamos, desde hace algunos años, cuando surgen ese primer reporte, ya se hablaba de materialidad digamos que en la versión 4 ya está mucho más marcada. Así entonces, ¿qué es tener aspectos materiales en una organización? Tener aquellos que muestren un peso superlativo en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Esto
digamos que está allí redactado tal cual aparece en el informe, pero hay que reflexionarlo muy bien para efectos de poder contemplar y saber si una pequeña y mediana empresa puede determinar sus aspectos materiales. Para elaborar entonces una memoria GRI tenemos varios pasos. Uno es tener una visión de conjunto en la organización. Dos, elegir una opción para esa memoria, que puede ser una opción que se llama opción esencial o una opción exhaustiva. La esencial, digamos que es un poco más genérica, y la exhaustiva lo que hace es detallar muchos más asuntos. Preparar una exposición de contenidos básicos generales, contenidos específicos y elaborar la memoria. Estos son como los 5 pasos que aparecen allí. Aquí la desagregamos. Entonces, esa memoria que tiene unos criterios y unos principios. Los criterios, es decir, con base en qué criterio elaboro mi memoria, si es que voy a reportar lo esencial, que tiene que ser un poco más general, o si voy a detallar muchos más asuntos y voy a detallar cada una de las actividades, las operaciones y lo que he hecho. Entonces, en esos criterios debo elegir uno de los dos, o lo esencial o lo exhaustivo. Y dentro de los principios, pues voy a tener unos principios que me ayuden a determinar el contenido y otros que me ayuden a determinar la calidad. ¿Sí? Aquí reitero lo que era la opción esencial, pues son los elementos fundamentales, y en la opción exhaustiva se incorporan otros nuevos contenidos. En los principios, ¿sí?, relativos al contenido que les mencionaba, pues tengo que identificar cuál es la participación de los grupos de interés, cuál es el contexto en el que hablo en materia de sostenibilidad, la materialidad y la exhaustividad. Es decir, esos son principios fundamentales para saber qué contenido incorporo en la memoria, es decir, cómo doy respuesta al qué llevar o al qué incluir, qué aspectos incluir. Los aspectos materiales, los aspectos que tengan que ver con el contexto de la sostenibilidad, los aspectos que tengan que ver con mis partes interesadas y con qué amplitud o qué exhaustividad de contenido voy a incorporar. Ahora, los relativos a la calidad, esos principios son el principio de equilibrio, de comparabilidad, que tiene que ver con esa homogeneidad, el principio de precisión, puntualidad, claridad y fiabilidad. Aquí tenemos algunos principios muy importantes que me indicarán si la memoria cumple con esos requisitos de que el público interesado o de que quien vaya a leer esas memorias, pues contemple con precisión, con fiabilidad y con equilibrio cada uno de los asuntos incorporados. ¿Cuáles entonces son esos contenidos básicos del reporte GRI? Entonces, los básicos generales tienen que ver con la estrategia y análisis de la organización, con su perfil, con sus aspectos materiales y cobertura, la participación de los grupos de interés, el perfil de la memoria, la parte de gobierno corporativo, ética e integridad. Aquí, digamos, ahorita miramos un cuadro donde está todo el desagregado de esos contenidos básicos generales y cada una de las organizaciones tendría que escribir y redactar cada uno de esos contenidos básicos generales con sus respectivos indicadores. Lo mismo los contenidos básicos específicos que tienen que ver con la información sobre el enfoque de gestión, sus indicadores y otra información relativa al sector. Aquí están entonces las directrices específicas relacionadas con el enfoque de gestión, y si ustedes ven, esto empieza a ser una amplitud de, digamos que de apartados, ¿sí?, conceptos, aspectos a evaluar. Entonces aquí hablamos de energía y biodiversidad, la parte de seguridad, de política pública, evaluación de proveedores, salud, bueno, una cantidad de aspectos que deben incorporarse en el enfoque de gestión para saber qué es lo que está desarrollando una organización y su enfoque de sostenibilidad. Aquí mostramos un poco las categorías. Miren ustedes que lo voy a pasar aquí rápido, pero en este reporte GRI tiene unas categorías y unos aspectos que evalúa, y los evalúa en los tres, digamos que en las tres dimensiones. En la dimensión económica, miren ustedes que la dimensión económica es la más pequeña. Aquí solamente está el desempeño, la presencia en el mercado, las consecuencias económicas indirectas y las prácticas de adquisición. Luego está la perspectiva del medio ambiente o la dimensión del medio ambiente, donde ya desagrega algunos otros aspectos.
pero la dimensión más importante en este reporte es la dimensión del desempeño social, porque en el desempeño social tiene 4 subcategorías que tienen que ver con prácticas laborales y trabajo digno, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. Sobre cada una de ellas, pues hay una amplia desagregación de a qué se refiere cada una de ellas, qué deberíamos contar, qué deberíamos desagregar para hacer posible ese informe. ¿Cuáles son entonces las, digamos que las aplicaciones en las pequeñas y medianas empresas, sus limitaciones y o restricciones de esto que pase muy rápidamente? Pues muchas de estas herramientas que les mostraba para reportes o informes, ya sea de responsabilidad social, de sostenibilidad, que han sido producidos pues posiblemente y en su mayoría en países desarrollados, pues no se adaptan fácilmente al ecosistema de promoción de la responsabilidad social empresarial en países en vía de desarrollo. Además de eso, pues existe un supuesto implícito de que estas pequeñas y medianas empresas pueden seleccionar lo relevante e importante, es decir, que son capaces de saber qué es lo material y de desarrollar sus propias estrategias de responsabilidad social empresarial, lo que es posible que no sea cierto. La responsabilidad social empresarial no se puede entender fuera del contexto cultural e histórico en el que se desenvuelve una empresa, ¿sí? No podemos hablar de que el impacto social o el impacto del entorno, bueno, todos estos aspectos que les mostraba ahorita en todos estos cuadros de millones de cosas, ¿sí? Que todas esas cosas aparezcan en una empresa que está, por ejemplo, aquí en Popayán. Yo vivo en una ciudad pequeña en Colombia y digamos que aquí hay muchas dinámicas en cuanto a agricultura, minería, conflicto, ¿sí? Pero ese contexto es un contexto cultural e histórico. Bueno, también es una ciudad muy antigua aquí, pero es posible que hay muchas de las cosas que yo les acabo de mostrar en todos estos cuadros que aquí no están o que no sabría una empresa pequeña cómo abordarlo. ¿Sí? Entonces, es importante que no se desdibuje este asunto de la responsabilidad social empresarial y que no se saque de contexto y que se tenga en cuenta el contexto, digamos que ese entorno en el que se mueve cada una de las pequeñas y medianas empresas. La pregunta de reflexión es que también es en estas herramientas o en este conjunto de herramientas, pareciera que nos plantean es cómo hacer responsabilidad, ¿cierto? Una cantidad de prácticas para que digamos que hacemos algo de responsabilidad social empresarial. La pregunta es si es hacerlo, es decir, tener ese conjunto de prácticas, o si es preferible abordar el asunto de ser responsable, es decir, es una cosa que surge desde el interior de los individuos, que surge desde el interior de las organizaciones como una razón de ser, no de simplemente practicar, ¿sí? Un poco la reflexión allí. Se hace necesario indagar entonces si el diseño de estos instrumentos que les acabo de mostrar muy rápidamente y su aplicación pues es compatible con esa realidad socioeconómica y sociocultural en la que operan las pymes y por supuesto la efectividad que puede resultar de su aplicación a empresas con menores impactos sobre la sociedad y con menores recursos. Eso es muy importante porque no es simplemente por cumplir o por copiar algunas herramientas que estén allí, sino si eso realmente sí está acorde con esa realidad de las empresas. Algunos estudios han encontrado, por ejemplo, que las pymes tienen una gran cantidad de prácticas responsables, pero que las hacen de manera muy espontánea y es porque es su razón de ser y es porque lo que han concebido siempre en su ejecución operacional, en su actividad gerencial, en su actividad operacional, en su día a día, pero no lo consideran ni siquiera saben que eso hace parte de la responsabilidad social empresarial. Estas herramientas o las herramientas para ser efectivas en el entorno en el que operan las pymes, pues deberían ser fáciles de usar y proporcionar la mayor parte de la guía que sea necesaria, particularmente pues en estos países en vías de desarrollo. Es decir, es un poco, podemos hacer un poco el símil aquí con las normas internacionales de contabilidad o con los, ¿sí? Cuando se hablaba de que si todo eso se tenía que aplicar a las pymes, pues efectivamente lo que hicieron fue digamos que reducir un poco y sacar lo esencial para las pymes. Un poco aquí es intentar hacer lo mismo.
Los principales obstáculos para su adopción y profundización, es decir, adoptar esas herramientas, profundizar en esas herramientas, pues tiene que ver con esto. Y es que las pymes tienen escasez de recursos financieros, tienen falta de conocimiento y de recursos gerenciales. Otras debilidades en cuanto a las herramientas y o guías, pues que esas herramientas deberían guiar a las pymes. ¿Para qué? Pues para que prioricen sus actividades, ¿sí? ¿Basados en qué? Pues en un análisis de cómo están sus partes interesadas y entender realmente sus actividades materiales o significativas. Deberían implementarse de acuerdo a sus capacidades, es decir, incluir estrategias de implementación y comunicación con indicadores sugeridos para el seguimiento. Por lo tanto, pues es muy difícil que se propongan guías sobre la priorización, alineación con la estrategia empresarial y definición de actividades compatibles con la capacidad de implementación de las pymes, sin hacer un análisis exhaustivo de sus capacidades y del contexto en el que opera, ¿sí? Entonces, podemos tener una cantidad de herramientas que me digan cómo hacerlo, pero si eso no tiene que ver o no tiene una relación directa con cómo están las pymes, cuáles son sus características, su contexto, sus recursos, pues digamos que va a ser muy difícil que puedan implementarse allí o que sean, digamos que un aspecto de relevancia e importancia para las pymes. Unas oportunidades en cuanto a estas herramientas es que son un buen comienzo, ¿sí? Sobre todo para despertar el interés en las pymes, en esas pequeñas y medianas empresas, pero como instrumentos para desarrollar estrategias pueden, digamos que ser insuficientes y faltar algo allí, ¿sí? Tienen esa responsabilidad, esas herramientas de no inducir a errores y a generar una cantidad de información que de pronto sea inútil, pero también la responsabilidad de no sobrecargar a la gestión de las empresas. Unas reflexiones finales para la discusión es que la responsabilidad social no es un asunto nuevo. Puede adjetivarse, es decir, yo puedo hablar de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial y hasta de responsabilidad social individual, porque como individuos debemos ser responsables con nuestro propio entorno y con las personas con las que nos relacionamos y con la administración de nuestros propios recursos. La sostenibilidad, la sustentabilidad incluyen ser responsables económica, social y ambientalmente. Preparar y divulgar informes sociales de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad, pues implica voluntad, ¿sí? Compromiso con el entorno y con la sociedad. La obligatoriedad definitivamente desdibuja esa naturaleza. Instrumentalizar esa responsabilidad social o esa sostenibilidad o esa sustentabilidad, pues obviamente que otorga ventajas, oportunidades, pero también retos y desafíos, sobre todo al entorno de las pymes. Estos informes de responsabilidad social o de sostenibilidad requieren pues un abordaje complejo, disposición, compromiso, alineación con la estrategia, recursos y conocimiento. Lo que se informa en cuanto a responsabilidad social empresarial, hay que recordar que es lo positivo, pero también lo negativo. Así entonces, la actividad empresarial está conectada con múltiples dimensiones ¿de qué? Pues de la economía, de la sociedad, del ambiente y de la vida. Informar y divulgar de manera voluntaria acerca de esas múltiples relaciones, de los múltiples efectos, se convierte en un escenario retador y en un compromiso del presente para el futuro. Muchas gracias. Ok, gracias Zoraida. Nos has ilustrado con temas de bastante importancia y que por un lado pues nos dejas con ese tema central, ¿no? que tiene que ver mucho con las prácticas mismas que realiza la pequeña empresa, ¿no? Y la mediana también. ¿Por qué? Porque encontramos que en este grupo de emprendedores, podríamos llamarle así, nace el tema del deseo de querer hacer empresa, ¿no? Y va porque, por un lado, generan empleo, que es importante. Por otro lado, se nota también una escasez de personal calificado. Tienen problemas con lo que se refiere pues a la parte de tecnologías, ¿no? Para un tema de desarrollo.
hay espacios de la innovación también, que es uno de los temas que se debe tratar acá, el capital financiero, la competitividad, ¿no? Y en los tiempos actuales, pues vemos algo que también llama la atención, que es el tema de cómo contribuirlo con la parte misma de la práctica, la responsabilidad, el tema cultural, que como dijiste es por ahí un tema de responsabilidad social corporativa, empresarial e individual, porque no solamente es crear la empresa, sino que la sociedad misma vaya en camino del mismo direccionamiento, ¿no? Dado que también por ahí tenemos una presión, si lo podemos llamar así, de OCDE, ¿no? Para poder también alinearnos a este tema importante porque es el cuidado del planeta, es el cuidado de la responsabilidad que tenemos para las futuras generaciones. Entonces yo me quedo más en el tintero de qué tan importante es culturalmente ser responsables de todo lo que actuemos, ¿no? Podemos estar de la parte de ofertantes de productos o demandantes de los productos, pero que ahí queda algo elemental, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir a esto si muchas veces no conozco estos aspectos, ¿no? Entonces, por eso es que bueno, acá en Perú, por ejemplo, tenemos un tema de, de este grupo empresarial que está dedicado, por ejemplo, a la agroindustria, a la pesca, ¿no? A la minería, hidrocarburos, en manufactura, electricidad, en la construcción, en el comercio, incluso en la parte de servicios, ¿no? Entonces, por ahí, eh, experiencias que uno puede tomar, ¿no? El tema de no solamente es la empresa como formación, los consumidores dentro de este entorno económico, sino va también por los que participan en la regulación y hay un tema también de corrupción, ¿no? Que escapa también a estos temas de lo que se requiere pues para lo que piden los reportes globales, ¿no? De justamente lo que estamos tratando en estos momentos, ¿no? Me gustaría que por ahí tú nos ayudaras en un enfoque de qué realidad viven, por ejemplo, en Colombia, a la altura de todo lo que te he mencionado, más o menos. ¿Cómo lo está viviendo Colombia? A ver, gracias, Rolando. Esa es una buena pregunta. Es decir, a ver, creo que hoy precisamente leí algunos artículos publicados recientemente donde indica que Colombia es el segundo país de Latinoamérica digamos que, emisión de reportes de sostenibilidad. Digamos que le va bien en cuanto al término de emisión, porque, bueno, digamos que se conjuga y eso es un poco revisar un poco el tejido empresarial, cuántas empresas hay, quiénes reportan o quiénes están allí reportando informes de sostenibilidad. Pero yo creería que el asunto es un poco más de fondo, porque uno puede decir, bueno, qué bien que está Colombia, digamos, segundo en Latinoamérica en reportes de sostenibilidad, pero ¿qué hay detrás de esos reportes? Un poco es qué hay, qué realmente reportan las organizaciones, y si hay una organización, no voy a decir nombres, pero si una organización que se dice ser responsable socialmente, responsable económicamente, responsable ambientalmente, ¿sí? Pero vemos que de pronto no está comprometida con la equidad de género o no está comprometida con la democracia en sus juntas directivas o no está, bueno, digamos que, ¿sí? Hay otros asuntos y creo que hay algunos asuntos que estas memorias no se reportan y que no tienen que ver precisamente con esos entornos en los que están las empresas. Entonces, digamos que un poco ese es el mensaje de mi presentación y es, podemos tener muchos informes y podemos tener también la voluntad de mostrar y de divulgar ese compromiso y esos impactos que gestamos en esa trilogía de dimensiones o en esa multiplicidad de dimensiones. Podemos tener esa voluntad de hacerlo, pero
cómo hay otras cosas que son no coherentes con el asunto, ¿no? Y yo lo digo porque aquí, por ejemplo, en el departamento donde estoy yo, hay muchas empresas que se dicen ser responsables socialmente, pero se gesta una cantidad de conflictos frente a la minería ilegal, los procesos de conflicto armado, y uno dice, ¿y cómo hay una empresa socialmente responsable en medio de todo eso? Es decir, realmente estamos impactando en la calidad de vida de nuestro entorno. Realmente estamos cumpliendo un poco eso de que les vamos a dejar a las generaciones futuras lo que ellos necesiten para suplir sus necesidades. Entonces, claro, en Colombia uno estaría feliz, y yo creo que digamos que desde el sector político, desde el gran sector gremial, pues mostrarán de manera muy satisfactoria que somos segundos en informes de sostenibilidad, pero ¿cuál es la coherencia entre lo que hay en los informes y lo que uno está viendo realmente en el entorno? Problemas de desempleo, de desigualdad, y otros asuntos que no, no le veo un poco la correlación y la coexistencia. Okay. Mira, aquí tenemos una participación de Braulio Huanca Kayasaka. Nos dice que la responsabilidad nos exige ser proactivos. Caso contrario, solo estaríamos en el plano de la filantropía, ¿no? ¿Cómo podemos los contadores participar proactivamente en estos temas, siendo que la responsabilidad social es más a un interés de la gestión de la organización? ¿Cómo lo ves tú en el tema de esto de la contabilidad, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, ¿cómo podemos los contadores participar proactivamente en estos temas, siendo que la responsabilidad social es más un interés de la gestión de la organización, ¿no? Yo, a mi entender, Zoraida, no sé si podríamos por ahí plantear, es que yo pienso que aquí los reportes, lo que manda OCDE ya debería ser una cultura también, creo, del contador. ¿No te parece algo así también a ti, no? Para responder a esto de Braulio, ¿no? Sí, Braulio, es una buena pregunta, pregunta, sobre todo porque, a ver, creo que hay dos cosas por las que me iría. Uno es pensar que los contadores tenemos un papel diferente. A mí me parece que primero los contadores somos parte de una organización, y efectivamente el tema de la responsabilidad social pues es un tema de la dirección de una empresa, pero los contadores hacemos parte de esa dirección y podemos ser actores, podemos ser protagonistas de esa responsabilidad social en cualquier organización. No tenemos por qué estar aparte, ¿sí? No podemos pensar en que, o más bien simplificar el papel del contador, porque sí, pues es el que fabrica sus estados financieros, los analiza y pues da ahí unas pautas frente a sus indicadores y no más, ¿no? También podemos ser protagonistas y gestores de esa responsabilidad social en las organizaciones. Obviamente que sí, debe ser un conjunto directivo, y un poco lo que tú decías, Rolando, es gestar una cultura organizacional de la responsabilidad social. Y no es solo asimilar unas prácticas, ¿sí?, que nos han dicho reguladores globales y demás, asumirlas y copiarlas, sino incorporar intuitivamente muchas cosas que las organizaciones hacen desde su propio entorno y desde su propia responsabilidad con sus propios empleados, con sus propios propietarios, con las familias de sus empleados, con el entorno educativo de la misma organización, con cómo mostrar que sus productos, por ejemplo, lo decía en algún momento, cómo los productos efectivamente que una empresa vende sí generan, digamos, esas propiedades nutritivas o no las generan, por ejemplo, ¿sí? Y se gestan una cantidad, es decir, yo un poco proponiendo esta presentación de hoy, leía tantas cosas que me sorprendían de lo que habían en muchos reportes y en muchas memorias de sostenibilidad, que uno dice, Dios mío, ¿cómo esta empresa hace todo esto o deja de hacer todo esto? ¿Sí? Pero yo creo que los contadores sí podemos ser protagonistas y gestores de responsabilidad social en las organizaciones.
Ok. Tenemos otra pregunta también de Víctor Manuel Ramírez Cabrera, que nos dice, ¿estos reportes, informes y memorias de sostenibilidad deben ser elaborados solo por las pymes? ¿Cuál es la oportunidad en que deben ser elaboradas y ante quién ser representadas? Estos informes forman parte de la memoria anual de la organización, ¿no? Es interesante su punto de vista que engloba muchas preguntas, pero que hay bastante inquietud de Víctor, ¿no? Porque a mi parecer, bueno, hoy el día es el tema de las pymes y nosotros sabemos que no solamente, como lo acabaste de decir hace unos instantes, ¿no? No solamente esperar la presión, ¿no? De entidades globales que presionan al tema de la responsabilidad social, sino ya creo que debe ser parte de la naturaleza como ser humano, ¿no? En el contexto de cómo vives y ser responsable a futuro, porque este tema de la globalización, del tema terrenal, es simplemente una cuestión de paso, ¿no? Y que se debemos pensar es qué le dejamos a las futuras generaciones. Yo pienso por ahí, ¿no? Respondiendo la pregunta más o menos a Víctor Manuel, ¿no? En el sentido de que él se está preocupando por el reporte para pymes, ¿no? O también nos dice cuál es la oportunidad que deben ser elaboradas y ante quién ser representadas. Yo creo que, bueno, ya lo tenemos en el caso en Perú, por ejemplo, tenemos que, aparte de las memorias, eh, la Superintendencia de Mercado de Valores pues le exige a todas las empresas que adicionen a la parte de sus informes justamente el tema de responsabilidad social, ¿no? Si ya tenemos ahí una forma de exigencia, eh, yo más me quedo, Víctor Manuel, en el sentido de que justamente las memorias deben ser acompañadas de este tema, ¿no? Y más allá de ello, también pienso, no sé si te parece, Soraya, es el informe de qué tanto puede quedar en la responsabilidad del contador, ¿no? Como lo acabas de decir cuando nos hizo la pregunta Braulio, ¿no? Ya de manera intuitiva, ya por sí misma, estar pensando en el tema de los reportes de justamente de responsabilidad social, que debe ser la labor ya del contador, ¿no? No esperar solamente que los presione, sino encaminarse, ¿no? A ese tema. Mira, tengo otras preguntas por acá de Andrés. Andrés pregunta, ¿qué porcentaje de las pymes en Colombia están aplicando las NIP pymes? Porque acá en Perú están en el Plan Contable General Empresarial y algunos en las NIP pymes, ¿no? Según tendrías por ahí alguna estadística, ¿no? Sobre el tema de las NIP pymes, ¿no? Que pide acá Andrés. Bueno, a ver, nosotros aquí tenemos unas categorías de aplicación de NIF, ¿sí? Entonces tenemos varios grupos y digamos que el último grupo es el que utiliza, o digamos que el que tiene permitido la utilización. No tengo el porcentaje de cuántas, pero digamos que aquí ya estamos en ese tema, digamos que todas las pequeñas y medianas empresas tienen que aplicar normativa, ¿sí? Está identificado quiénes utilizarán la normativa para pymes y quiénes no. ¿Sí? Pero hay unos grupos y unas categorías, ¿sí? Digamos, la norma nacional ya no es aplicable para ninguna empresa en Colombia. Ok, Pero Soraya. si me permite, Rolando, me Sí. gustaría decir algo frente a la pregunta anterior que me pareció muy interesante. Y es que estas memorias de sostenibilidad no son, digamos que no están dirigidas a pymes. Realmente, como lo mostré en la presentación, surgen es precisamente para las grandes empresas, que son esas grandes empresas quienes tienen esos, digamos, esos grandes impactos, tanto económicos, sociales y ambientales, ¿sí? Digamos, y tienen una mayor injerencia en esas decisiones y casi que en la misma política y en el desenvolvimiento social de los países y de los entornos. ¿Sí? Entonces surge allí. La pregunta yo creo que debería ser un poco al contrario, es si digamos, se han gestado todas esas herramientas un poco para proveer a las grandes empresas de
digamos, de guías para reportar o para hacer informes de sostenibilidad. La pregunta es si eso sería realmente aplicable a las pequeñas y medianas empresas, y un poco ese era un poco el desenlace en cuanto a las críticas, ¿sí? Y a las ventajas o desventajas que podían propiciarse desde esas memorias para las pymes, porque cada una de las pymes, pues, tiene un entorno, tiene un contexto, tiene unos interesados. Muchos, por ejemplo, son empresas familiares. Entonces, esa dinámica de cómo reportar memorias de responsabilidad social empresarial en pymes tiene que revisarse y tiene que reajustarse para efectivamente dar cuenta de ese ser responsable en una pequeña y mediana empresa. Ok, Soraya. Yo te agradezco de parte del Comité Técnico de Administración y Finanzas del Colegio de la Junta de Decanos del Perú. Has tenido una brillante exposición y me gustaría estar toda la noche hablando del tema porque hay mucho que hablar, ¿no? Pero sí me gustaría en estos momentos, ya que vamos a dar pase a otra actividad más, tengas la oportunidad de dirigirte despidiéndote a nuestro público muy ávido de las cosas que nos has dejado todavía pendientes, pero que sí ha colmado la expectativa que teníamos sobre tu persona. Gracias, más bien. Te dejo en las palabras para que te despidas. Gracias, Rolando. Pues yo nuevamente pues agradecer también a esta Junta de Decanos, felicitarlos por su Semana del Contador Público y decirles de manera reiterada que como contadores públicos tenemos un compromiso muy grande. Tenemos un compromiso muy grande frente a los procesos de divulgación de información. Y la divulgación de información no es solamente información contable financiera, también tenemos información no financiera y muchos tipos o tipologías de información, ¿sí? Y las pequeñas y medianas empresas tienen un reto muy grande, más en estos tiempos de nueva normalidad. Tienen un reto fundamental de propiciar la flexibilidad y la adaptabilidad en su contexto económico, social y ambiental. ¿Qué más que pensar en estas formas o en estas herramientas de informes, memorias, de sostenibilidad, de responsabilidad social, para efectos de tener una dinámica diferente y gestar oportunidades para su propio crecimiento y el de las generaciones futuras? Muchas gracias. A ti, gracias, Soraya. Muchas gracias, Junta de Decanos, por esta oportunidad que nos dieron y le dejamos en la transmisión a ustedes. Muchas gracias por todo. Agradecemos a la doctora Zoraida Ramírez y al MBA Rolando de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches.